Las carótidas. ¿Se originan de dónde las carótidas? ¿Se originan del mismo lugar? No. La carótida común del lado izquierdo se origina del callado aórtico. Fíjense, aquí está el callado aórtico. Y de este callado aórtico salen 3 ramas. Una de ellas, la carótida común izquierda. O sea que la carótida común izquierda, al nacer del callado aórtico, nace en el mediastino superior, en el tórax. Nace en el tórax, no en el cuello. En cambio, la carótida común del lado derecho, miren lo que sale del tronco arterial, lo que sale del callado aórtico. Tronco arterial brachiocefálico, esto de acá. El tronco arterial brachiocefálico. Cuando asciende y a la altura de la articulación externo-clavicular se divide en carótida común del lado derecho y la subclavia del lado derecho. ¿Qué quiere decir eso? Que las dos carótidas no tienen origen semejante, no se originan del mismo lugar. 2. La carótida común izquierda, por originarse en el tórax, en el mediastino superior, es más largo, en longitud es mayor la carótida del lado izquierdo que el derecho. Y se van a dividir, miren, a este nivel, en el triángulo carotidio. Aquí está la carótida común, se divide en carótida externa y carótida interna. Es así, la carótida común, carótida externa, la carótida interna. Como una Y prácticamente. La carótida interna tiene 2 particularidades, que en su origen tiene una dilatación que viene a ser esta, y se llama el seno carotidio. El seno carotidio es la dilatación en el origen de la carótida interna. ¿Por qué es relevante el seno carotidio, que es la dilatación del origen de la carótida interna? Es porque en su pared, en la pared del seno carotidio, se encuentran corpúsculos llamados baroreceptores, baro de presión, captadores de la presión arterial, más específico, del volumen circulatorio, porque la presión va a ser resistencia periférica por volumen minuto. Eso va a ser la presión arterial. El volumen circulatorio por estas grandes arterias serán captadas por los baroreceptores. Un paciente deshidratado severamente o con una hemorragia está perdiendo por un accidente de tránsito, una hemorragia digestiva alta o baja, va a disminuir el volumen circulatorio y por lo tanto va a ir a hipotensión, que debe ser captado por los baroreceptores para enviar el mensaje al sistema nervioso y haya una respuesta simpática para que haya taquicardia, que es lo que corresponde.
para que la circulación sea más rápida. Varoreceptores. Y también a nivel de este seno carotidio, el glomus carotidio. ¿Qué contiene el glomus carotidio? Los quimiorreceptores. Son los que van a captar la variación de la concentración de gases arteriales en la hipoxia, en la hipercapnia, que van a conllevar también a una respuesta. Ahí participa el noveno nervio. El nervio de Hering-Brewer es el nervio que va a comunicar, por decir así, al sistema nervioso para que haya hiperventilación. Por ejemplo, están en el triángulo carotidio. ¿Qué están? Volvemos a lo de antes. ¿Qué están en el triángulo carotidio? La carótida común, la carótida externa, la carótida interna. En relación a la carótida interna, el seno carotidio, porque es de la carótida interna, los varoreceptores y los quimiorreceptores. Alguien me pregunta, ¿y a qué nivel se divide la carótida común en externa e interna? Buena pregunta, doctor. Le respondemos. El borde superior del cartílago tiroideo. El borde superior, la referencia es tocar el borde superior del cartílago tiroideo lateralizando hacia el trayecto del van de la carótida, en otras palabras, para poder saber qué es el lugar donde se van a dividir ambos. Repito, borde superior del cartílago tiroideo. Es la referencia externa para decir que la carótida común se ha dividido en interna y externa. Todo esto hay en el triángulo carotidio. Bien. Ramas de la carótida externa. Ya nos quedamos solo con la carótida externa acá. Esta de acá. Solo esto es la carótida externa. Donde la primera rama que va a originar es la arteria tiroidea superior. La primera rama. Luego va a salir la faringe inferior o ascendente. 2. Faringe inferior o ascendente. Luego la arteria lingual. Luego la arteria facial. Luego la arteria occipital. Y la última rama colateral, la auricular posterior. La auricular posterior. La primera rama es la tiroidea superior en el triángulo carotidio. La faringe inferior en el triángulo carotidio, lingual en el triángulo carotidio, facial en el triángulo carotidio, obviamente la tiroidea superior también. La occipital en el triángulo carotidio, la auricular posterior ya no en el triángulo carotidio. ¿Ok? El glomus carotidio está al nivel de la bifurcación de la carótida común. Es una manera, doctor Matías, es una manera de decir que está a nivel de la carótida, pero de la división de la carótida, pero en realidad el seno carotidio pertenece a la carótida interna. Es la dilatación de la carótida interna.
Muy bien. ¿Y cuáles son las ramas finales, terminales de la carótida externa? Las ramas terminales son dos. La arteria maxilar interna y la arteria temporal superficial. La arteria temporal superficial. Estas son las ramas finales, terminales de la carótida externa. ¿Ok? Bien. Si algo les van a preguntar, ¿cuál es rama de la carótida externa? ¿Cuál no es rama de la carótida externa? Y lo que les pueden preguntar es, una de estas ramas arteriales o una de estas arterias es rama terminal de la carótida externa, o temporal superficial o maxilar interna. Ramas finales o terminales de la carótida externa. Vamos a repasar entonces. La primera rama es la arteria tiroidea superior. La tiroidea superior, la faringe inferior o ascendente, la arteria lingual, la arteria facial, la arteria occipital y la última rama colateral, antes que se divide en dos ramas terminales, la arteria auricular posterior. Y esas son las ramas terminales, la arteria temporal superficial y la arteria maxilar interna. Tienen todo el panorama de estas ramas colaterales de la carótida externa y ramas terminales. Proyectado más o menos en la persona son estas ramas. Tiroidea superior, lingual, facial y bueno, aquí la occipital, la auricular posterior. No se olviden, doctores, que les estoy diciendo de que en el triángulo carotídeo está el van del cuello. Y de este van ya hablé de la arteria carótida. ¿Cómo se origina la derecha, la izquierda? ¿Cuáles son las diferencias entre la derecha y la izquierda? ¿Dónde se divide en carótida interna y externa borde superior del cartílago tiroideo? La carótida interna tiene al seno carotídeo. La carótida interna no genera ramas para el cuello, porque es la arteria que se va a dirigir hacia la base del del cráneo, para ingresar por el conducto carotídeo e irrigar el endocráneo. Es uno de los polos de irrigación y formará el sistema carotídeo del sistema nervioso central. O sea que se está dirigiendo hacia la base del cráneo. Es la carótida externa la que va a irrigar la cabeza, la cara superficial, la cara profunda y el cuello. Y como va junto con la yugular interna, pues hablaremos de la yugular interna. ¿Dónde se origina la vena yugular interna? En todo caso, diríamos, ¿sangre de dónde trae? Mientras la carótida interna es una de las arterias principales del endocráneo, del sistema nervioso central, es la yugular interna la que va a drenar toda la sangre venosa del endocráneo. Endocráneo. De todo el sistema nervioso central.
Y este sistema nervioso tiene venas y tiene senos venosos. Yo no me voy a explayar tanto en eso porque no es el tema propiamente. Pero lo que sí debo de decir es que antes de que se convierta en yugular interna, está el seno sigmoideo. El seno sigmoideo dentro del piso posterior del cráneo. Cuando el seno sigmoideo cruce el agujero yugular, también llamado rasgado posterior, este agujero de la base del cráneo, cuando el seno sigmoideo cruce el agujero yugular o rasgado posterior, deja de llamarse seno sigmoideo y se convierte en la vena yugular interna. Entonces, la vena yugular interna está trayendo toda la sangre del endocráneo. ¿Dónde va a terminar? ¿Con quién se va a unir? Con la vena subclavia. La yugular interna termina uniéndose con la vena subclavia. ¿Y qué van a formar? El tronco venoso brachiocefálico. Este sería ya el tronco venoso brachiocefálico. Cuando ambos se unan, van a formar este ángulo. Yugular interna y subclavia. Ángulo yúgulo subclavio o de Pirogov. Yugular interna, vena subclavia. Ángulo de Pirogov o yúgulo subclavio. Importancia. Es que la importancia de este ángulo yúgulo subclavio, ahí estaría el tronco venoso brachiocefálico derecho y el izquierdo. Ahí estaría el izquierdo. Entonces, lo relevante es que en el ángulo yúgulo subclavio del lado izquierdo va a terminar el conducto torácico. Este es el conducto torácico, el conducto linfático más grande. Nace en el abdomen, en la cisterna del quilo, cruza el hiato aórtico, cruza el mediastino posterior, llega al cuello, para terminar, miren, este es el trayecto del conducto torácico y terminar drenando en el ángulo yúgulo subclavio del lado izquierdo o Pirogov izquierdo. Este es el conducto torácico que en los cánceres, por ejemplo en el cáncer de estómago, se palpa el ganglio de Virchow, que no solamente representa el cáncer de estómago avanzado, sino otro tipo de cánceres también torácicos. Y en el ángulo de Pirogov del lado derecho, van a terminar conducto linfático derecho a través de un solo conducto u otros conductos, el tronco subclavio o el tronco yugular. ¿Qué les van a preguntar? ¿Qué cosa drena en el ángulo yúgulo subclavio izquierdo? En el izquierdo, el conducto torácico, que lo vemos acá, otra vez. El conducto torácico. Bien. Tremenda vena yugular interna que trae la sangre venosa del endocráneo, pero no solamente del endocráneo.
básicamente del endocráneo. Pero como va descendiendo por el cuello, como van del cuello, formando parte de la van del van del cuello, va a recibir un grupo de venas. ¿Cuáles? ¿Cuáles? La vena tiroidea superior y la vena tiroidea media, siendo esto la yugular interna, la vena tiroidea media, la vena tiroidea superior, la vena lingual, la vena facial, la vena faríngea, son las que van a terminar drenando en la yugular interna. La vena lingual, la vena facial, las venas faríngeas, tiroidea superior, que lo pueden hacer de manera independiente en la yugular interna. Pero también se da el caso, y así se ha disecado en las disecciones cadavéricas, que éstas se junten en un solo tronco. Y se va a llamar la sumatoria de los nombres: tiro, de tiroidea superior; lingo, de vena lingual; faringo, de las venas faríngeas y de la vena facial. Simplemente sumamos los nombres porque puede sí estar como un solo tronco acá. Característico de la yugular interna. Esa van a ser la vena tiroidea superior, la vena tiroidea media, ¿no? La vena lingual, la vena facial, las venas faríngeas. Y el nervio vago, el otro elemento del van del cuello que también se encuentra en el triángulo carotídeo. El vago, doctores, es uno de los nervios más complejos que hay. O sea, como quien dice que de vago no tiene nada. Al contrario, tiene función motora. Tiene una función motora. Y para esta función motora, tiene dos núcleos motores. Uno que es parasimpático, para que inerve el músculo liso bronquial, para que inerve al músculo liso del aparato digestivo, esófago, estómago, duodeno, etcétera, etcétera. El peristaltismo del aparato digestivo es por estímulo vagal, desde el núcleo dorsal del vago. En cambio, el vago también inerva al esófago en su tercio superior, que tiene musculatura estriada. El vago inerva los músculos de la faringe, de la laringe, que es músculo estriado. Y para esa función motora estriada, ya no va a ser el mismo núcleo. Será a través del núcleo ambiguo. El núcleo ambiguo. Miren, tremendas funciones que tiene el vago. Y tiene función sensitiva también. Sensorial gustativa, recoge el gusto de las bayéculas. Y es el gran parasimpático. Y el estímulo parasimpático del vago es para la producción de moco, de secreciones de las glándulas distribuidas en el esófago, en el estómago. En el estómago es secretor y motor. El vago es el responsable de la acidez gástrica, por ejemplo. Pero nos remontaremos al cuello.
porque esas son las funciones que tiene el vago. Y en el cuello, imagínense, el vago cruza el cuello, cruza el tórax, termina en el abdomen, dando todas estas funciones: motora, sensitiva, gustativa, parasimpática, en el lugar que corresponde. Bien, ese es el primer enfoque. ¿Dónde se origina el vago? Tiene un origen real, que está en el bulbo raquídeo. ¿Dónde? En el piso del cuarto ventrículo, en el ala gris del piso del cuarto ventrículo. Ahí se origina el vago. Pero ¿por dónde sale? Desde dentro del cráneo. Origen aparente: el surco retroolivar. Ya en el tronco encefálico lo vamos a ver en el surco retroolivar. ¿Y por dónde emerge? O sea, sale afuera, por el agujero yugular o rasgado posterior. Ya sale para el cuello, por el agujero yugular o rasgado posterior, junto con la yugular interna. Entonces, en el cuello, mientras cruce el cuello, va a dar 3 ramas de las más importantes. Las ramas para la faringe y la conformación del plexo faríngeo. ¿Para qué? Para inervar a los músculos constrictores de la faringe. La faringe se contrae en la deglución. Y esta contracción de los músculos constrictores superior, medio, inferior es por estímulo vagal. Luego van a dar 2 nervios para la laringe: nervio laríngeo superior y el nervio laríngeo inferior, llamado también recurrente. El nervio laríngeo inferior o recurrente en el lado, básicamente, estos 2 nervios son los que van a dar la inervación a la laringe. No solamente a la laringe, como veremos en su momento. Ahí está. El nervio vago. El vago. Ya salió por el agujero rasgado posterior, yugular, ya está descendiendo. Y en el cuello va a dar esta rama que se llama el nervio laríngeo superior. Y el nervio laríngeo superior da una rama interna de función sensitiva. Y esta es la rama externa. La rama externa es la motora, cruzando, ojo, pregunta de examen, al músculo cricotiroideo. La rama externa va a cruzar al músculo cricotiroideo. Pregunta de examen, doctores, por favor. ¿A qué músculo penetra o perfora el laríngeo superior rama externa, que además lo va a inervar al cricotiroideo? Y el otro nervio es el laríngeo inferior o recurrente. Siendo ese el nervio laríngeo superior, es la rama interna, es la rama externa, y el origen del nervio laríngeo inferior o recurrente son diferentes. Miren, voy a graficar al vago del lado derecho. Espero que lo estén viendo.
de color amarillo en el segundo dibujo. El vago derecho cruza por delante a la arteria subclavia y va a continuar su descenso. Pero inmediatamente está cruzando a la arteria subclavia, genera esa rama que se llama el nervio recurrente o laringio inferior. Recurrente porque se va a dirigir a la laringe, por lo tanto tiene que ascender. En cambio, siendo este el vago izquierdo, a diferencia del lado derecho, es que el izquierdo abandona el cuello como izquierdo y en el mediastino superior, en el tórax, estará delante del callado aórtico. Delante del callado aórtico. Y el vago izquierdo continuará su descenso. Y apenas esté en el borde inferior del callado aórtico, genera el laringio inferior o recurrente del lado izquierdo. Entonces la pregunta de examen que puede ser es, ¿el laringio inferior del lado izquierdo se origina con respecto al callado aórtico? El recurrente del lado derecho se origina con respecto a la arteria subclavia derecha. Subclavia derecha. ¿Ok? El izquierdo con respecto al callado aórtico. Recurrente para las cuerdas vocales. Es correcto. El doctor Ramírez Diamer me dice recurrente para las cuerdas vocales. Sí, es correcto. Lo vamos a especificar cuando hablemos de la laringe. Vago derecho, recurrente, vago izquierdo, recurrente del lado izquierdo. Si lo vemos aquí en otro dibujo, también queda muy claro, ¿no? Vago derecho, delante de la subclavia, continúa y ahí está el recurrente. Vago izquierdo, delante del callado aórtico, genera al recurrente del lado izquierdo. Pregunta de examen. De hecho, factible. Bien. Ok, entonces, hasta aquí, doctores, hemos terminado el triángulo anterior. Para que puedan recordar un poquito más. Hemos hablado de dos grandes músculos, trapecio esternocleidomastoideo, que determinaban el triángulo anterior y el triángulo lateral o posterior. Que en el triángulo anterior, por el hioide, se divide en región suprayoidea e infrayoidea. Que en la región suprayoidea están los músculos suprayoideos, ¿cuáles son? Y dos triángulos, submentoniano y el digástrico. Y en la región infrayoidea denotamos a los músculos infrayoideos, su inervación por el asa cervical y dos triángulos, muscular y carotidio. Tal vez nos hemos explayado un poco más en el carotidio porque hablé de la carótida común origen, cómo se divide en interna y externa, ramas de la carótida externa, el seno carotidio, el glomus carotidio, la yugular interna, origen, tributarias y el nervio vago. Pues ahora vamos a hablar del triángulo lateral o triángulo posterior. Este triángulo posterior que va a estar formado entre el borde posterior del esternocleidomastoideo, el borde anterior del trapecio y la clavícula. Ese es el triángulo lateral.
Y quien se va a interponer en el triángulo lateral es el vientre inferior del homoyoideo. El vientre inferior del homoyoideo. Entonces al triángulo lateral lo han dividido en el número 5, que es el triángulo supraclavicular, y en el 6, que es el triángulo occipital. En este triángulo lateral hay esos dos triángulos, supraclavicular y el occipital. Vamos a ver entonces el triángulo occipital. ¿Qué es lo más relevante? Lo más relevante, lo que les pueden preguntar para no ser tan descriptivo. Les pueden preguntar dos cosas. El trayecto del nervio espinal es en el triángulo occipital. 2. El punto Z, que ya expliqué qué es. El punto Z o DR es el lugar donde emergen las ramas del plexo cervical superficial. Y 3, el grupo ganglionar 5A. Grupo ganglionar 5A. Este es el nervio espinal, el 11º nervio craneal, ya entrando al trapecio. ¿Por qué dije que este nervio espinal es el que va a dar inervación motora al esternocleidomastoideo y al trapecio? Y aquí ya ingresa al trapecio. Bien. Y el triángulo supraclavicular. Ese va a ser el triángulo supraclavicular, donde vamos a encontrar a los músculos escalenos. Lo voy a denotar: escaleno anterior, escaleno medio y escaleno posterior. Vamos a encontrar a la vena subclavia delante del escaleno anterior. Vamos a encontrar a la arteria subclavia. Vamos a encontrar al plexo braquial, ramas del plexo braquial, que ya lo hemos estudiado en miembro superior, y a ese famoso ganglio de Virchow, que es parte del grupo ganglionar 5B, supraclavicular. Ya cuando hay un cáncer, ejemplo, de estómago muy avanzado. Hay ganglios de Irich, hay ganglios de Virchow, etc. Entonces, vamos a volver a denotar acá. El primer punto verde es el escaleno anterior, el escaleno medio, el nervio frénico, la vena subclavia, el plexo braquial, la arteria subclavia. La arteria subclavia se relaciona entre el escaleno anterior y el medio. Entre el escaleno anterior y el medio, formando un triángulo interescalénico. La pregunta que puede darse es la siguiente: ¿qué pasa con la arteria subclavia y el escaleno? La arteria subclavia, en este caso lado derecho, que se origina del tronco arterial brachiocefálico, lado derecho, va a tener 3 porciones. Si esta es la subclavia derecha,
como va a pasar detrás del escaleno anterior, va a tener una porción preescalénica, retroescalénica y postescalénica. El hecho de que se correlacione con el escaleno anterior. Y en esta porción preescalénica, la arteria subclavia, ¿qué ramas va a generar? Por eso pongo acá, preescalénica. La arteria vertebral. Ahí está. La arteria vertebral asciende, ingresa al agujero transverso de C6 y luego va a continuar ascendiendo por la sucesión de los agujeros transversos de las vértebras hasta el atlas. Cuando termine de cruzar el atlas, se mete al agujero occipital para ya estar en el piso posterior del cráneo. El destino de esta arteria vertebral es el endocráneo. ¿Por dónde? Por el agujero occipital. Y ya dentro, las dos vertebrales se van a unir para formar el tronco basilar. Entonces, la irrigación del sistema nervioso central ya tiene dos polos de irrigación. El sistema carotídeo, por la carótida interna, y el sistema basilar, vértebro-basilar. Cuando este trayecto que tiene la arteria vertebral y su relación con las vértebras es que puede en algún punto comprimirse externamente, disminuir el flujo sanguíneo y originar todo un síndrome vertiginoso, todo un síndrome cerebeloso, muchas veces por un inadecuado flujo arterial por las arterias vertebrales. Ese es el origen, destino de las arterias vertebrales. La otra arteria es la torácica interna o mamaria interna, que va a descender por el borde lateral del esternón. La mamaria interna va a irrigar a la glándula mamaria. La mamaria interna va a irrigar al timo, al diafragma, al estuche de los rectos. Y el otro tronco preescalénico es este de acá. Tiro cervical. Tiro porque va a dar a la arteria tiroidea inferior. Tiroidea inferior. La cervical transversa superficial y la supraescapular. Ahí está. Lo estoy denotando. La arteria tiroidea inferior, la cervical transversa superficial y la supraescapular. Esas son las ramas: 1, vertebral; 2, mamaria interna o torácica interna; y 3, tronco tiro cervical en la porción preescalénica antes de que cruce al escaleno anterior. Porque cuando ya cruzó al escaleno, ahí vamos a tener otras ramas. Miren, el tronco intercosto cervical, ¿no? El tronco
intercosto cervical, porque va a dar la intercostal superior y la cervical profunda. Y a nivel posescalénico, la arteria dorsal de la escápula o escapular posterior. Ahí está. En otras palabras, ahí está la arteria vertebral, miren, como número 1, la arteria vertebral naciendo de la subclavia, su relación con la columna cervical, agujeros transversos, lugar donde puede, por diferentes patologías óseas, comprimir a esta arteria vertebral, bloqueando la irrigación, llamándosele el síndrome del robo de la arteria subclavia. Se manifiesta con ataxia, con inestabilidad, trastorno de la marcha. Bien, eso es lo que quería decirles con la arteria vertebral. Y esta es la arteria mamaria interna o torácica interna. Las principales venas del cuello, entonces, las yugulares. Solamente ya hemos hablado de estas. Solamente voy a recalcar yugulares anteriores, yugulares externas, yugulares internas y yugulares posteriores. 4 tipos de venas yugulares son las venas principales del cuello. Yugulares anteriores, externa e interna. Y la posterior, la yugular posterior. Es el mapa del drenaje venoso del cuello. El drenaje linfático del cuello. Van a ver los 6 grupos ganglionares. Y no es complejo. Síganme ustedes. El grupo 1 está a nivel suprayoideo. Ya conocemos la región suprayoidea. Todo el grupo 1 está a nivel suprayoideo. Y hemos dicho que el 1A está en el triángulo submentoniano y el 1B en el triángulo digástrico. Submaxilar dice acá, digástrico también es lo mismo. Para el grupo 2, 3 y 4, simplemente dividimos a la yugular interna en 3 tercios. El tercio superior de la yugular interna tendrá los ganglios del grupo 2. El grupo 3 en el tercio medio de la yugular interna. Y el grupo 4 en el tercio inferior de la yugular interna. O del esternocleidomastoideo. 2 superior, 3 el medio, 4 el inferior. Región suprayoidea, el 1. ¿Ok? El grupo 5 en el triángulo lateral. Y el grupo 6 en la región infrayoidea, disculpen. Y el grupo 6 en la región infrayoidea. Pregunta de examen, doctores. ¿Dónde se encuentra el ganglio delfiano o délfico? El ganglio delfiano o délfico es el ganglio del grupo 6. Que es el primero que va a recibir la metástasis en el cáncer de tiroides. Es pretraqueal. El primer ganglio que va a recibir la metástasis, grupo 6. Y ganglios que siguen a los recurrentes como los ganglios recurrenciales. La disfonía,
o afonía de los pacientes con cáncer de tiroides avanzado, que ya tienen compromiso de la voz, es por invasión de los ganglios que siguen a los recurrentes. Y los recurrentes son los ganglios, son los nervios para inervar a las cuerdas vocales. Ahí están estos grupos ganglionares, donde denotaba que en el grupo 6, ganglio delfiano, ganglio délfico. Pregunta de examen. Si lo graficamos, más o menos sería el mapa de esos ganglios. 1A, triángulo submentoniano. 1B, triángulo digástrico. 2, 3 y 4. 2 tercios superior de la yugular interna. Tercio medio el grupo 3. Tercio inferior el grupo 4. El grupo 5A, triángulo occipital. Y el 5B, supraclavicular. Y el 6, que es a nivel infrayoideo.